lo que queremos es ir hacia una carta de paisaje del Geoparque de Granada, ¿no? Entonces, en primer lugar, queríamos comentar eso, se quiere hacer una carta de paisaje, vamos a explicar qué es una carta de paisaje porque entiendo que no es un instrumento tan común. Vamos a hablar de los objetivos de calidad paisajística que se han obtenido a través de un largo proceso de diagnóstico y participativo. Vamos a enseñaros esa carta del paisaje, ¿no? O sea, os tenéis que imaginar, bueno, vamos a enseñaros unos ejemplos de medida y del plan de acción de la carta y ya pues lo que viene a futuro, porque esto es un comienzo, no es la finalización del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Una carta de paisaje, pues como cualquier documento estratégico, de todo lo que tengáis ya hecho en vuestros ayuntamientos o en vuestro GDR, en vuestra vida casi, ¿no? Hay un diagnóstico, se ve unos determinados problemas, se deciden unos objetivos para enfrentarse a esos problemas y se establecen una línea de acción y una acción concreta para solucionar el problema. Y luego, cosa que nunca se hace, pero que sería muy bueno empezar a tomarlo en serio, debería haber un seguimiento y evaluación de si la solución que hemos planteado para el problema que habíamos detectado sirve, ¿no? Entonces, eso es como cualquier instrumento. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Supongamos que pues, nos damos cuenta de que se construye muchísima carretera y que hay muchísima carretera en nuestro territorio y que lo fraccionan, hay impacto paisajístico. Bueno, pues podemos decidir que queremos maximizar su integración, ¿no? Que no queremos que esa carretera sea una herida dentro del territorio. Pues entonces decidimos que nuestra línea de acción es recualificar esa carretera en la travesía urbana porque es donde más gente hay y donde más esos impactos se notan. Y entonces, bueno, pues el plan de acción sería que el ayuntamiento X decide poner un arbolado, lo que sea, y el seguimiento sería el número de kilómetros de carreteras que se han mejorado, ¿no? Entonces, es así, ¿no? El diagnóstico, objetivo, línea de acción, acción y seguimiento de la acción. Entonces, eso es, una carta de paisaje es eso, centrada en el paisaje, ¿no? Y desde luego con unas peculiaridades, ¿no? Que era la que decía Juanjo, que es un acuerdo voluntario, que es algo que a mí personalmente me encanta, es decir, no tengo obligación de hacerlo, pero si lo afirmo es porque realmente la quiero hacer, ¿no? Y voy a asumir ese compromiso. Y como decía Juanjo, pues ahora mismo estamos en la identificación de objetivos, o sea, hemos llegado al diagnóstico y a los objetivos. Y una cosa que yo creo que es muy importante, un poco para concluir esa primera introducción, es el porqué, ¿no? Hay el eslogan del Geoparque, yo creo que es estupendo, el paisaje es solo el principio, o sea, ¿por qué nos centramos en una carta del paisaje? ¿Por qué hablamos de paisaje? Bueno, porque creemos realmente que el paisaje dentro del Geoparque es un elemento fundamental, que vosotros ya tenéis muy tratado, que está ya puesto en valor, que se usa en el turismo, que se usa como marca diferencial, que la etiqueta, digamos, de Geoparque ha dado muchísimo impulso a ese asunto. Entonces, por esa razón, ¿no? Por esa razón los GDR han pensado en insistir en una carta del paisaje, ¿no? En insistir en la problemática del paisaje. Entonces, eso es un poco lo que os vamos a contar esta mañana. Buenas tardes y primero que nada reiteraros también nuestro agradecimiento a todos los asistentes, al Ayuntamiento de Baza por acogernos y sobre todo pues a los GDR que han propiciado esta iniciativa y que, bueno, sin ellos la verdad es que no hubiéramos podido realizar el trabajo, pero quizás hubiera sido un trabajo más de gabinete, nosotros venimos de Sevilla, lo habríamos hecho allí también, porque bueno, tenemos una cierta experiencia ya en abordar el paisaje y bueno, tampoco estos paisajes nos eran completamente desconocidos, pero sin el apoyo de los GDR no habríamos podido llegar a no sé, casi un poco relación más sensible, ¿no?, con este territorio que bueno, que ya pues la verdad es que un poco lo consideramos también un poco nuestro, ¿no? Permitirnos que os lo robemos, ¿no? Y bueno,
creo que sin vuestra participación, muchas de las personas que estáis aquí, no habríamos podido llegar a un diagnóstico y a unos avances de objetivos de calidad tan para nosotros satisfactorios, ¿no?, como el que hemos hecho, porque bueno, en el camino pues hemos aprendido muchas cosas y hemos conocido y hemos charlado con algunos de vosotros, y la verdad es que eso es lo que enriquece verdaderamente nuestro trabajo, ¿no?, que lo podríamos haber hecho, ya digo, de otra forma, pero esta es la forma que por lo menos a nosotros nos gusta de hacer las cosas, ¿no? Bueno, algunos de vosotros, como ya no hemos hablado algunas veces, pues ya sabéis lo que es una carta del paisaje, pero en cualquier caso, como hay personas nuevas, pues muy brevemente os voy a comentar qué es esto de una carta del paisaje, ¿no?, que es algo así como en principio, además como es un instrumento voluntario, que además en Andalucía no tiene un reconocimiento legal detrás, no contamos en Andalucía con una ley del paisaje, más allá de las consideraciones que se hacen en determinadas leyes, en concreto la más cercana y la más potente, como es la lista, ¿no?, la ley del suelo andaluza, la nueva ley del suelo andaluza para el impulso de la sostenibilidad territorial y tal, pero no contamos con un instrumento específicamente, una ley de paisaje, como tienen otras comunidades autónomas, con lo cual este instrumento de las cartas del paisaje, como ya ha dicho Juanjo, es voluntario y creo que además que en Andalucía estamos siendo, permitidme que me incluya, pioneros, ¿no?, en lanzar un instrumento que, como ha dicho Miquela, es muy potente en el fondo, ¿no?, porque creo que en España tenemos un poco la consideración de que si no hay una determinación legal, pero creo que muchas veces lo voluntario tiene más fuerza porque implica una voluntad, implica una querencia por hacer determinadas cosas que es más potente que el que te obliga una ley, que bueno, ya sabemos que también estamos en un contexto donde saltarse la ley es relativamente habitual, ¿no? Bueno, pues brevemente, ya lo ha hecho Juanjo, una carta de paisaje no deja de ser un acuerdo, ¿no?, entre partes, ¿no?, un acuerdo entre todos los actores del territorio. Mientras más actores del territorio participen en la determinación de esta visión compartida, no deja de ser otra cosa lo que estamos construyendo aquí, una visión compartida para un territorio, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, entonces si se implica a las administraciones, a los colectivos sociales, a los agentes socioeconómicos, pues mientras más implicación haya, pues más probabilidades de éxito tendremos y además alcanzaremos, pues yo creo que unos objetivos, unas metas, pues mucho más ricas, ¿no?, mucho más potentes, ¿no? En el fondo, lo que pretendemos es buscar un desarrollo o un modelo de desarrollo para un territorio y sobre todo para sus habitantes, ¿no? Esto no se puede, el paisaje tal como lo entendemos nosotros, tal como lo expone el Convenio Europeo del Paisaje, no se puede disociar de la ciudadanía, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión meramente estética como nos venía del romanticismo, sino que esto ya tiene más que ver con la democracia, tiene más que ver con la autogestión de tu territorio y tiene que ver un poco con tomar decisiones compartidas en el marco de una sociedad que ya va siendo madura o que ya debería siendo madura a la hora de gestionar su marco vital, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues al final hacia dónde vamos es al establecimiento de unos objetivos lo más omnicomprensivos, lo más integradores posibles y unos acuerdos concretos que nos lleven a unas estrategias de acción, ¿no? ¿Existe alguna carta de paisaje? Pues sí, pues existen, sobre todo en Europa, ¿no? Y como ya dije en el seminario que tuvimos, ¿no?, el seminario online que tuvimos hace poco, esto es un tema que donde nace es en Francia, que en Francia pues tiene una larga tradición en políticas de paisaje, en acciones de paisaje, en el tratamiento del paisaje, y en concreto pues diseñaron este instrumento concreto de la Charte Paysagère en el año 93 con su ley de paisaje, que es una ley interesante, sobre todo para los parques naturales franceses que tuvieran como un instrumento de gestión, de puesta en valor del paisaje, ¿no? Y en este sentido pues se ha convertido en un instrumento pues bastante útil y bastante significativo a la hora de gestionar en definitiva el patrimonio territorial de una serie de espacios con unos valores reconocidos, ¿no?, o unos valores emergentes, ¿no? En esa imagen que os pongo, que es uno de los manuales que han desarrollado, sí me gustaría señalar que ahí abajo pone un útil de gestión, ¿no?, para los espacios intercomunales. Y esa palabra intercomunal, es decir, lo supralocal, es fundamental a la hora de entender el paisaje. El paisaje, bueno, no os lo tengo que decir a vosotros que estoy acostumbrado a unas intervisibilidades absolutas, donde el paisaje
no te señala dónde acaba un término municipal y empieza otro. Muchos de los valores, muchos de las potencialidades y mucho también de las amenazas con las que un poco la sociedad lidia cada día, pues no reconocen las fronteras administrativas, con lo cual, desde el punto de vista de la gestión y de la puesta en valor, sí que es muy importante en términos paisajísticos este acuerdo, esta cogobernanza, este ponerse de acuerdo entre varios, porque en definitiva lo que se hace en un lado pues puede afectar fuera de la frontera o de los límites administrativos, ¿no? Bueno, y con esta lógica también no solo, ya digo, generalmente se suelen aplicar este tipo de instrumentos a sitios con valor reconocido o espacios con son espacios singulares siempre, ¿no? En este caso también en Francia son muy utilizados los grandes sitios, ¿no? Que serían el equivalente a lo que aquí en España se llaman paisajes culturales, ¿no? Sabemos que se está reformando ahora la Ley de Patrimonio de Andalucía y probablemente la figura del paisaje cultural entre a formar parte definitivamente como una de las figuras de protección y gestión que en relación con el territorio, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde se avanza, ¿no? ¿Y qué es lo que se trata en este tipo de instrumentos que ya digo, que tienen una larga trayectoria, ¿no? Pues generalmente el paisaje se suele considerar la base, ya Miquel ha señalado la rúbrica, ¿no? El eslogan del geoparque, que está como muy en esta lógica. Son instrumentos fundamentalmente, como estamos hablando, dedicados a concertar, a llegar a acuerdos, a movilizar de manera compartida determinados recursos, con independencia que después a nivel individual de cada municipio, pues por supuesto tiene también sus obligaciones, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, como ya hemos dicho, ¿no? La lista ahora va a obligar a que el paisaje sea algo que se considere también a la escala propiamente local, ¿no? De los paisajes urbanos del municipio, del suelo rústico o del medio rural, como queramos llamarle. Eso va a ser una obligación, pero no es óbice para que se traten también determinadas cuestiones en común, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues una serie de medidas pues vinculadas pues tanto a mejorar nuestros paisajes agrarios, a mejorar también los paisajes construidos, bueno, a apoyar y a generar modelos más adecuados en cuanto a la transición energética, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, pues bueno, pues estos tienen un procedimiento y lo que pasa es que en los países francófonos, en este caso estoy poniendo un ejemplo belga, pues está arreglado todo este procedimiento y nosotros pues aquí estamos siguiendo más o menos este esquema que os presento de elaborar un análisis, de realizar pues un diagnóstico, establecer una serie de recomendaciones o de directrices, hacer un programa de acción concreto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto tiene un proceso reglado que yo creo que en el fondo aquí se está siguiendo. Aquí ya había un análisis muy potente de los recursos y de los problemas del territorio. Es un territorio, nosotros decimos que está muy vivo, ¿no? Decía, a pesar de que tiene planteado unos retos demográficos que todos conocéis y tal, pero pensamos que es un territorio donde hay unas fuerzas vivas, hay una iniciativa desde abajo muy potente que nos ha facilitado mucho hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, con ese análisis y ese diagnóstico, pues hemos llegado pues a estos objetivos que, bueno, intentan ser un poco un reflejo en conjunto, depurado, de esta visión de conjunto que muchos de vosotros nos habéis pedido cuando hemos trabajado con vosotros, bien en entrevistas o bien en los grupos focales que hemos desarrollado, ¿no? Bueno, ¿y qué están tratando, no? Bueno, pues en este tipo de cuestiones, ya digo, pues al final sí que es verdad que parten desde unos presupuestos como muy genéricos, como una visión de futuro que pueda ser compartida por el máximo número de actores, pero después se llegan como a cuestiones concretas, ¿no? Es decir, esto es hasta donde quiera llegar esta sociedad, hasta donde quiera llegar este territorio, pues se llegará, ¿no? Porque en otros países lo han hecho y nosotros, pues evidentemente no vamos a ser menos, ¿no? Ni podemos ser menos, ¿no? Y en algunos casos, pues cuando hay un problema, pues a lo mejor de transiciones de borde, urbano o urbano-rural, pues es lo que se trata. En otros casos lo que se están poniendo en marcha son proyectos de recuperación pues de espacios de antiguas zonas humedales que se quieren volver a recuperar y que se les plantea a los actores del territorio cuáles pueden ser los distintos pasos, ¿no? en este proceso de recuperación por si se quieren sumar al proyecto. En otros casos, pues
una cuestión que no os es nada ajena, ¿no? Hay sitios donde, como aquí, pues el tema de la transición energética, de la ineludible transición energética, pues es un tema que preocupa y, bueno, pues que lo que se han hecho pues son instrumentos específicos colgados de esta Carta del Paisaje, pues en relación a ver dónde sí, dónde no, que es una frase que en el informe que estamos terminando de elaborar aparece mucho, ¿no? Lo que habría que decir es dónde sí, dónde no, y dónde sí es cómo se hacen las cosas, ¿no? Bueno, pues hay algunas experiencias desde las que ya podemos ir tirando y, bueno, pues abordarlas, ¿no? Después, pues creo que se hablará más en concreto de ello, pero es un poco para que veáis hasta dónde llega esto, ¿no? Y en España, bueno, pues en España, evidentemente, quizás las dos comunidades autónomas, ¿no?, que donde más se ha avanzado en términos de paisaje. También es verdad que en Galicia también hay algunas iniciativas interesantes, pues son Cataluña y el País Valenciano, ¿no? Y en el caso de Cataluña sí que tienen reconocido en su ley de paisaje este instrumento, el instrumento de las cartas del paisaje, y es un instrumento que lo han puesto bastante en uso, ¿no? Yo no sé si estoy acertado, algunas veces que cuando he hablado con Pérez Sala, digo que ellos tienen la ventaja de que tienen una sociedad civil más articulada que la nuestra, ¿no? Y que allí, bueno, pues por lo que sea, pues hay como más esta conciencia de territorios un poco más amplio y tal, y son capaces de poner en marcha este tipo de iniciativas, surgidas en muchos casos desde abajo y apoyadas desde las mancomunidades de municipios, que allí también tienen un cierto peso en cuanto a las cuestiones más integrales, ¿no? No solo dar unos servicios que son necesarios y oportunos, sino ya de involucrarse en cuestiones un poquito más complejas, ¿no? Y en este caso, además, siempre o casi siempre, muchos de los espacios comarcales donde se producen este tipo de planteamientos y se llevan a cabo este tipo de instrumentos, pues suelen ser sitios peculiares, ¿no? Aquí veis que, por ejemplo, os he puesto la del Priorato, ¿no?, que, bueno, es un sitio que tiene, a partir de un recurso como es su potencial vitivinícola, pues quería que los paisajes del viñedo se convirtieran como en un reclamo y como en un elemento, una punta de lanza también para promover un desarrollo más equilibrado, más justo, más sostenible en último término, o el Alto Penedés, o la cuenca del Barberá, es decir, sitios donde existe una cierta masa crítica, donde existen ya unos ciertos valores reconocidos y que a través de este instrumento, ya digo que es un instrumento pues voluntario y concertado, pues han querido poner en marcha iniciativas de este tipo, ¿no? Bueno, ya digo, tienen una serie de fases que, si miráis abajo, un poco coincide con lo que Miquela os ha expuesto, ¿no? Es decir, nosotros estamos en cierta medida siguiendo lo que aunque no tenemos una norma legal que nos dice los pasos son estos o los estudios que hay que hacer, los documentos son estos, pero bueno, mutatis mutando, creo que estamos siguiendo como el mismo proceso, ¿no? Y bueno, estamos ahí, como ha señalado Miquela, estamos en el segundo paso y ahora intentaremos pasar al programa de gestión, que entendemos que es como un paso significativo, un paso importante. ¿Y cómo se concreta, no? Es decir, estamos viendo un poco ya el futuro o lo que nos queda a nosotros por trabajar en el futuro, ¿no? Esto, bueno, hoy os vamos a presentar unos objetivos de calidad que nosotros pensamos que podrían ser asumibles, pues ¿qué digo yo? Pues por el 95% de la población del geoparque, incluido por sus instituciones, pero claro, esto después hay que llevarlo a la práctica, esto se lleva a la práctica mediante una serie de acuerdos. Esto al final, los acuerdos pues están puestos en una serie de fichas donde se detalla la acción concreta que vamos a hacer es esta, el actor o los actores que se tienen que involucrar son estos. Esto se vincula a determinadas líneas de trabajo que ya se están haciendo en el territorio, determinadas iniciativas que se están haciendo en el territorio. Y bueno, y finalmente, que esta es la parte que será la más difícil, y esto se estipula que vale esto, y bueno, y planteamos hacerlo en un plazo. Bueno, yo entiendo además que lo que hay que hacer son acciones que se puedan ver en un plazo, con independencia de que se tenga una visión a más largo plazo, una estrategia a más largo plazo, sí acciones que se vayan viendo y que seamos capaces de generar un efecto de imitación y un efecto de que se vayan sumando más actores viendo que se están haciendo cosas, ¿no? Hay que empezar un poco a lo mejor por cuestiones más estratégicas, más necesarias en la inmediatez, pero ya digo, cosas que se puedan hacer, ¿no? Y en el cuadro que señalo al lado,
sí que hay que ver un poco cómo las acciones pues tienen que estar un poco secuenciadas desde cuestiones que afectan al territorio en su conjunto y que por lo tanto afectarán a determinados agentes, pero que después cuando vamos bajando en la operatividad, en la concreción de las acciones, pues ya vemos que al final te llegan a agentes concretos, ¿no? Y agentes, los he señalado ahí con dos colores diferentes para que veáis que esto no es una cuestión solamente de que las administraciones intervengan, que también, sino que también desde el sector privado o desde la propia ciudadanía también se pueden establecer, en la medida, evidentemente, de las posibilidades de cada uno, de comprometerse y llevar a cabo acciones concretas como la que os señalo ahí en amarillo, ¿no? Que la lleva a cabo, bueno, pues un agente privado, ¿no? Y mientras que la de abajo, pues, le corresponde es un compromiso de un ayuntamiento, ¿no? Bueno, muy brevemente, porque creo que los ejemplos pues, se van a ver mejor en la última intervención, pero esto al final pues llega pues desde establecer guías para un mejor manejo, para una puesta en valor de determinados tipos de paisajes y con ellos determinados productos que salen de estos paisajes, ¿no? En alguna ocasión, creo que en alguna de las sesiones que hemos tenido he comentado que esto es muy habitual, ¿no? Lo de cómete el paisaje es como un eslogan que se ha utilizado mucho vinculando la calidad de un determinado producto a la calidad del paisaje en el que se produce ese producto, ¿no? Bueno, en este caso se pueden ir para atrás. Y casi un poco ya como casi rematando esta primera parte, pues ya vemos, ¿no? ¿Qué es lo que es una carta de paisaje? Pues es un compromiso voluntario, un compromiso colectivo, un compromiso que afecta a territorios que son conscientes o que han empezado a ser conscientes de su patrimonio, de la verdadera dimensión de su patrimonio, que tiene una estructura y que su éxito, en el fondo, pues lo que dependerá, primero, de que se desarrollen todas las fases que se marcan en la estructura y después de que haya un feedback, ¿no? Que haya un seguimiento, ¿no? Que esto se vaya retroalimentando y que, como ha dicho también Juanjo, pues que estos objetivos que se plantean pues no están escritos en las tablas de Moisés, ¿no? Es decir, que estos se pueden ir mejorando, se pueden ir reconvirtiendo y que se vayan un poco retroalimentando en función de, en el fondo, de la necesidad y de la capacidad de autogobierno que tiene este territorio que ya digo, en el que un poco nos sentimos ya partícipes, ¿no? Y bueno, esta primera intervención, pues, está claro, ¿no? Bueno, creo que en el fondo la madurez de los territorios pues pasa un poco por ahí, ¿no? Por diseñar hasta cierto punto su futuro, teniendo en cuenta de que en el territorio convergen distintas visiones, ¿no? Y hay gente, bueno, pues un poco lo hablábamos ayer, ¿no? Que hay gente que el modelo vamos a ver, el tema más controvertido, no quiero saltarme las partes, ¿no? Pues evidentemente aquí ahora mismo hay dos temas muy controvertidos, renovables y el tema de determinado modelo de agricultura, ¿no? Pero hay que entender que lo que hay que llegar es a un compromiso entre también las partes que están ahí involucradas y que ese modelo lo están defendiendo. Entonces, entre todos, me incluyo yo, ¿no? Ahora, aunque yo no pertenezca al ámbito, ¿no? Pero bueno, permitidme que me incluya, ¿no? Entre todos hay que intentar establecer, si no unos límites, sí unos acuerdos de máximo, ¿no? Es decir, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Y bueno, que convivan, como muchas veces me habéis significado, ¿no? Aquí lo importante es la convivencia, ¿no? La convivencia de usos, ¿no? Porque es un territorio muy amplio que en teoría debería dar cabida a un montón de actividades y de usos y de aprovechamiento. Otra cosa es, por supuesto, no sobrepasar determinados límites que nos lo están señalando y que están un poco por encima de nosotros, que son los ambientales, ¿no? Y sobre todo en la dirección en la que vamos. Y por otra parte, bueno, que una actividad no puede ir en contra de otras que se están desarrollando y que también pues hay un esfuerzo detrás de muchas personas y hay también unas voluntades que deben ser respetadas, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el gran desafío, ¿no? Ver un poco si entre todos somos capaces de llegar a un acuerdo bueno, pues aquí sí, aquí no,
y donde sí, de esta forma, ¿no? Que, bueno,